Ok, Dios les bendiga, hermanos en Cristo, a todos los que están en las redes sociales. Este es su servidor Lester López desde Dallas, Texas, predicándoles el Evangelio para todas las naciones, hasta donde sea que esta señal, ¿verdad?, alcance. Les damos las bienvenidas a cada uno de ustedes, los suscriptores, por apoyarnos y conectarse siempre y seguir, ¿verdad?, estos videos, más que todo el Evangelio de Cristo que nosotros anunciamos. Esta es mi casa, mi familia, sirviéndole a Cristo, anunciando el Evangelio con todos ustedes. Estamos en un estudio de la Biblia en el Nuevo Testamento, en la epístola de Efesios, a la altura del capítulo 5. Vamos a estar ministrando hoy el versículo 21 en adelante. Así que vamos a comenzar este estudio. El versículo 21 lo lee Wesley, por favor. Sometiéndonos a unos a otros en el temor de Dios. El versículo leído dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, el versículo 22 dice de la siguiente manera: las casadas estén sujetas. ¿Todo bien? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Sorry guys, we would like to welcome each and every single one of you guys from our home. Verse 21 says in the book of Ephesians chapter 5, verse 21 says, submitting to one another in the fear of God. 22 says, wives, submit to your own husbands as to the Lord. Amén. Entonces, más que todo hoy vamos a ver en este capítulo, hermanos, que parte de este capítulo, porque lo anterior de este capítulo habla de otros temas, pero Pablo aborda en este capítulo la sujeción, porque el contexto de todo lo antes leído. In these verses we're going to read a lot about the submission. Habla más que todo, los versos anteriores hablan más que todo de una purificación del cuerpo de Cristo. Because in this chapter, the verses before talked about a purification of ourselves. Se habla de un compromiso que nosotros debemos tener, ¿verdad?, como cuerpo de Cristo, en santificarnos, en limpiarnos de nuestras impurezas, la advertencia al pecado. Todas estas cosas Pablo las marca aquí en este capítulo. It talks about the submission of ourselves to be able to change in the ways of the Lord. Ahora, cuando usted ya aprendió a someterse a su Señor, And when you have learned to submit yourself to entonces the Lord, Dios se permite otros tipos de libertades con nosotros. then God gives us some different types of freedom. A veces es imposible o es difícil, hermanos, comprender cómo la literatura cambia tan drásticamente en los escritos. Sometimes it's hard to understand how drastically the scripture changes from one moment to the next. Y lo que usted está viendo a la altura del capítulo 21, si usted se da el tiempo para leer los textos anteriores, ¿verdad?, But de if todo you este take- capítulo, But if you take time to read chapter 5, verse 1 through 21, trata de que nosotros, ¿verdad?, seamos más puros y tengamos una mejor relación con Dios. it talks about how we could become holy and how we could have a closer relationship to God. Ahora, pero miramos en el verso 21 que ya la plática, el diálogo bíblico cambia de cierta manera. And at verse 21, the subject kind of changes. Pero lo que pasa, hermano, no es que Pablo no tenía nada de qué hablar, que cambió como tan drásticamente, ¿verdad?, lo que veníamos leyendo, el contexto de lo que veníamos leyendo. But it's not because Paul didn't have anything to continue and he just changed the topic, Sino que el Señor da por hecho but because God makes it like if it's the end. que usted está siendo transformado y que usted tiene un compromiso con el Señor, And he's assuming that you have a relationship and you que have nuestros, compromised yourself with que God. nuestros corazones ya fueron moldeados en muchas maneras por Dios. That our hearts have already been molded by God. Ahora Dios levanta un nuevo nivel o nos lleva a un nuevo nivel de disciplina o viene como un tipo de exigencia de parte de Dios Therefore, now he is talking about an urgency y of nos submitting to empieza God. a enseñar el Señor o nos empieza a modelar en la Escritura lo que es vivir bajo sujeción. And he's going to show us about what it is to be submitted to the Lord. El verso 21 dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Verse 21 says, submitting to one another in the fear of God. Lo que debe entender, hermano, en Cristo, que todo lo que usted haga de sometimiento en cuanto a los pastores y hermanos de la iglesia, se debe hacer en temor de Dios, no en temor de los hombres. So when you talk about submitting to the Lord and submitting to other people like your pastors,
elders in the church, it's because you're doing it in the love of God and not because you are afraid of man. Nunca ha sido la voluntad de Dios que usted le tema al hombre. It is never the will of God for you to fear men. Ese no es el propósito de Dios. That is not the purpose of the Lord. La voluntad de Dios es que nosotros andemos en temor del Señor, un temor santo. The will of the Lord is for you to fear the Lord in a holy manner. Ahora, aquí toca Pablo un temita muy importante que es con respecto a las relaciones, ¿verdad? De parejas, de cónyuges. And here Paul is talking about a relationship between you and your husband or your husband and the wife. Dios le comienza a doctrinar, ¿verdad? A las esposas, a hacerles un llamado de atención a las esposas con respecto a la sujeción a sus esposos. Y dice el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. And God is trying to teach the women how to submit to their wives. Verse 20, to their husbands. Verse 22 says, wives, submit to your husbands as to the Lord. Una de las razones por las cuales Dios le pide a las esposas que estén sujetas a su marido, One of the reasons that we should be submitted to our husbands, no es por cuestiones de que el ego del hombre sea alzado it's not so that the man could be boastful and his o porque ego Dios could be big, prefiera que el hombre sujete a la mujer o gobierne a su mujer, or because the Lord wants the male to take a hold of his wife or control his wife, sino porque existen las reglas espirituales. but because there are spiritual rules. Y en el camino de Dios debemos conocer cuáles son las reglas espirituales. And in the ways of the Lord, we need to understand the rules. Ok, la palabra de Dios dice que Dios el Padre The Word of God says that God the Father es la cabeza de Jesús. is the head of Jesus Christ. Jesús es la cabeza Jesus Christ is de la iglesia. the head of the church. En cuestiones de matrimonio, And through marriage, Jesús es la cabeza de el hombre Jesus Christ is the head of the man. y el hombre es la cabeza de And su the mujer. man is the head of the wife. Bueno, ahí nosotros estamos viendo una regla espiritual. And that is where we see a rule spiritually. Ahora, esta sujeción a la que Dios la llama a las esposas And this submission that God calls us as women es una sujeción santa y totalmente espiritual, is a holy submission, and it's completely spiritual. por cuanto el marido, dice la Escritura, viene a ser cabeza del hogar, Because the Bible cabeza de su says mujer. that the husband becomes the head of the households. El verso 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Verse 23 says, for the husband is head of the wife, as also Christ is head of the church, and he is the savior of the body. Todos nosotros como esposos, ¿verdad? All of us as husbands, Tenemos el compromiso también de estar nosotros sujetos a nuestra cabeza. O sea, Dios no nos deja a nosotros obsoletos. husbands need to be submitted to God. O or sea, Jesus no, Christ. en cuestiones espirituales usted no le puede estar exigiendo la búsqueda espiritual a su cónyuge. Spiritually, you shouldn't be expecting your wife to be spiritual. Por decirlo así, si usted no está buscando el rostro del Señor, aunque en el camino del Señor o la salvación del hombre es individual. If the husband is not looking for God as well. Pero a veces cometemos el error, ¿verdad? O a veces cuando uno trata de buscar a Dios y mira que su pareja no está buscando al Señor, como que se busca, ¿verdad?, a molestar el cónyuge. And sometimes we get upset because our significant other doesn't look for God the same way that we do. Ahora, el marido, dice, es cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza del marido. So it says, for the husband is the head of the wife, and also Christ is the head of the church. Así que el Señor manda que las esposas, ¿verdad?, estén sujetas a sus maridos, Therefore, God tells us to be submitted to our así husbands, como el marido está sujeto también a Cristo. just like your husband should be submitted to Jesus. Esta libertad, hermanos, la va a gozar entre matrimonios a menudo. Los cónyuges tengan mucho conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. You will be able to enjoy this spiritual belief as long as your husband also
submits as Es well. por eso que no es bueno, hermanos, que el hombre solamente él se prepare y que la mujer se quede sin conocimiento. That is why it is important for women to also study the Bible as their husbands do. La mujer tiene que también prepararse en el camino del Señor. Women should also prepare themselves in the ways of the Lord. Tiene que ser conocedora del Evangelio de Cristo. We should know the gospel Por cuestiones de ministerio, because of ministries that we might have, por cuestiones de que a veces los esposos tuercen las escrituras y quieren subyugar con la palabra o con el conocimiento que cargan a sus mujeres. because maybe your husband might try to twist the words and might use it against you. Esto que voy a decir yo no es para levantar espíritu de contienda, ¿verdad?, en los hogares, sino que les voy a poner un ejemplo. We're not saying this because he is trying to raise a spirit of rebellion, but No va a so that you faltar know. que un esposo, ¿verdad?, esté usando o haciendo mal uso del conocimiento de la palabra de Dios y lo esté invirtiendo de una mala forma en su familia, en su hogar. There's always times when a husband could be twisting the words of God to be able to make his wife submit to him. Ajá. Y trate de In the wrong imponerle a manner. su esposa, como la Biblia dice, la mujer tiene que sujetarse a su marido. Y le citamos la Biblia con texto, versículo y capítulo. And they might use that text. Wives need to submit to their husbands. Ahora, la mujer debe prepararse, ¿por qué? Porque cuando existe este tipo de presión espiritual de parte del esposo hacia ella, And wives should become knowledgeable of the word of God, because when these things come upon you, usted también tiene que saber el otro versículo que la defiende a usted en un sentido, ¿verdad? Y cuando haya este tipo de abusos o de mala interpretación bíblica de parte de nosotros los maridos, wives should also know the other part of that verse in which it says that the husband needs to be submitted to entonces the Lord. la Biblia dice de que el hombre debe tratar como vaso más frágil a su esposa. The word of God says that a husband should treat his wife as a fragile glass. Ahora usted entiende el porqué de nosotros prepararnos en las escrituras. So that is why we should always be able to prepare ourselves with the Esto word no of es the para Lord. que usted se ponga a contender como esposo o con esposa en su hogar. No se trata de eso. This is not so that you could fight with your husband or your significant other. Se trata más que todo para que usted sea buen consejero, buen consejera. This is so that you could give good advice. Que cuando usted le toque ir a dar consejería a matrimonios, si Dios la usa para eso en el ministerio, That if someone were to come to ask for advice y ver que de alguna manera, ¿verdad?, los conflictos son porque exceso de autoridad de parte de algún cónyuge, del uno o del otro, you could get advice if the husband is abusing of por his decirlo, power. usted le puede decir a la esposa, no, pero la Biblia dice que usted se debe